Ya. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Gabriela Bustos Montaño y el día de hoy vamos a hablarles acerca de los diferentes tipos de sociedades y documentos mercantiles. Vamos a comenzar viendo los tipos de sociedades que tenemos, ¿no? Lo que son sociedad colectiva, sociedad de comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en comandita por acciones, sociedades anónimas de en comandita mixta, asociación accidental o de cuentas en participación. Vamos a comenzar hablando un poco acerca de lo que es la sociedad colectiva, la cual se trata de una sociedad externa que realiza actividades mercantiles. Está caracterizada porque todos los miembros responden a las obligaciones sociales acordadas. Su forma de constitución generalmente está entre pocos socios ligados por una recíproca confianza, ¿no? Vamos a pasar a sociedades en comandita simple, la cual nos habla de una sociedad compuesta por uno o más socios que responde de manera subsidiaria. Este nombre eh, está dictada por una razón social. De esta sociedad estaría conformada por los apellidos de uno o más socios en sociedad en comandita simple. Está constituida por uno o más socios comanditarios que solo responden con el capital que se les obliga a aportar. Pasamos a sociedad de responsabilidad limitada, el cual es un tipo de sociedad comercial regulada por el Código de Comercio Boliviano. En las SRLs, en la legislación boliviana de esta sociedad, al igual que en las asociaciones anónimas, tiene una reserva legal. Para constituir una sociedad de responsabilidad limitada, se procede mediante la suscripción de una escritura pública. Vamos a pasar a sociedad anónima, la cual nos dice que es una persona jurídica formada por la creación de un fondo común de suministro, el cual nos dice que el número de socios debe llegar a un mínimo de 3 accionistas en la sociedad anónima en Bolivia. Se constituye a través de suscripción pública o también ante un notario de fe pública. Vamos a pasar al siguiente, que es sociedad en comandita por acciones. Continuando con el tema, indicamos que estas son aquellas sociedades en las cuales los socios o gestores responden por obligaciones sociales como los socios de la sociedad colectiva y los socios comunitarios limitan su responsabilidad al monto de las acciones que hayan suscrito. Estas tienen las siguientes características. Están formadas por dos o más socios comunitarios anónimos capitalistas que aportan a la sociedad un monto de capital dividido en acciones, teniendo estos la responsabilidad limitada. Y esta está constituido por uno o más socios comunitarios que solo responden con el capital que se les obliga a aportar. Continuamos con sociedades anónimas de economía mixta. Estas sociedades son aquellas que se integran al tipo de las anónimas, que inviten a la naturaleza, de naturaleza pública y privada. Es una sociedad de derecho comercial tipificada en el Código de Comercio Boliviano. Su capital está confirmado por acciones mismas que son fácilmente transmisibles y tienen domicilio principal en el territorio de la República y están regidas por un directorio domiciliario en Bolivia. Continuamos con el siguiente, que son asociaciones accidentales de cuentas en participación. Esta consiste en que dos o más personas toman interés de una o más operaciones determinadas o transitorias a cumplirse mediante aportaciones comunes. Entre sus características están que este tipo de asociaciones no tiene personalidad jurídica propia y carece de denominación social. No está sometida a los requisitos que regulan la constitución de sociedades comerciales ni requiere de inscripción en el registro de comercio. Continuamos con los documentos mercantiles y legales. Acá tenemos el pagaré simple o a sola firma. Es una promesa incondicional de parte del suscriptor de pagar la suma determinada de dinero a su tenedor o aportador.
Esta es es simple o a sola firma. Este tipo de pagaré está firmado por el deudor, quien se garantiza al cumplimiento y obligación de la misma. Acá podemos ver un pequeño ejemplo de lo que es un pagaré, en donde se debe llenar todos los datos personales con el monto indicado, en el cual el deudor se compromete a pagar la deuda indicada. Continuando con el tema, pagaré con garantía personal. Establece que cuando existe la garantía de otra persona, quien en forma solidaria y mancomunada se compromete a satisfacer la obligación en la fecha de vencimiento, en caso del incumplimiento por parte del deudor. Siguiente, por favor. La garantía con pagaré prendiaria hace referencia al bien que se ofrece para respaldar un préstamo. Esto quiere decir que si el deudor deja de pagar, el prestamista podría quedarse con la propiedad de ese objeto. De ese modo, el riesgo de pérdida para el acreedor se reduce. Un claro ejemplo son las casas de empeño, que siempre te van a pedir algo mayormente más del valor del 50% y siempre te dan como respaldo una factura. La factura es un documento comercial donde se registra la formación de una transacción de compra y venta de un bien o servicio. El siguiente, por favor. La facturación manual es lo más común, lo que encontramos en tiendas de ropa, tiendas de marca, electrodomésticos, Dismart, por ejemplo, lo que nos entregan cuando dejamos alguna cosa. Esas facturas son se hacen en empresas autorizadas y los datos son llenados de forma manuscrita manual. Se trata siempre que no haya tachones o que estén bien escritos, para que haya un posterior reclamo, siempre tengamos la factura intacta y evitar tachaduras y errores. Mi compañera va a continuar. Facturación prevalorada. Em, Son facturas impresas en imprentas autorizadas. Su característica principal es que el precio ya viene impreso y no contiene datos personales. Estas facturas tienen una vigencia de 360 días, excepto el de telecomunicaciones, que tiene una vigencia de 720 días, que equivale a 2 años. Y los de espectáculos públicos tienen una vigencia hasta el día del evento. Facturación computarizada SFB. Estas vienen en rollos de papel preimpresos. Se llenan con la ayuda de un ordenador y este genera un código de control y un QR. Son impresos por una impresora. Estos son los que generalmente te dan en los supermercados. La facturación electrónica en línea. Se envía a la oficina virtual facturas llenadas con los datos de la transacción. Impuestos nacionales son los que completan los datos de dosificación en línea y después son devueltos mediante un comprobante electrónico. Se hace uso de la firma digital y la impresión de las facturas es opcional. La facturación computarizada en línea. La modalidad para la emisión de facturas digitales con credenciales autorizadas en un sistema informático de facturación autorizada por la Administración Tributaria y su posterior envío. Registro y validación de los servidores de base de datos del sistema de impuestos nacionales. Las características de este tipo de facturación son que la impresión es opcional y hacen un envío individual de la factura en formato XML, que es un lenguaje marcado para documentos que contienen información estructurada, que tiene contenido y alguna indicación del papel que desempeña. La facturación portal web en línea. Esta modalidad de facturación implementada por la Administración Tributaria en su página web para todos los contribuyentes previas suscripción y acceso con credenciales de acceso autorizadas para la emisión de las facturas en línea. Para poder usar esta modalidad como contingencia, el contribuyente debe solicitar la autorización a través del portal web de la Administración Tributaria. Les paso con mi compañero. Buenas noches.
Sigo yo con la nota de contabilidad de débito. Se utiliza para respaldar el crédito fiscal del vendedor al comprador, generando el débito fiscal para el comprador. La nota de contabilidad se emite con el objetivo de practicar los ajustes respectivos en el crédito o el débito fiscal IVA. Cuando se produzca la devolución o anulación del contrato, se pasa a la modalidad de facturación anual o electrónica. Siguiente, por favor. La acción. El capital social se divide en partes, ya que en la sociedad comercial se permite este tipo de representaciones, como puede ser el caso de sociedades anónimas o sociedades en comantiva de acciones. Las acciones pueden ser de dos tipos: ordinarias, que requieren derecho al voto en las juntas generales, y las acciones preferidas, aquellas que establecen privilegios, no votan en juntas extraordinarias, sino que lo hacen directamente en las extraordinarias. Siguiente, por favor. La nota de crédito. Es un documento emitido por un vendedor a un comprador para notificarle que el importe de este abonado en su cuenta. Es un documento legal utilizado en transacciones en compra y venta, donde interviene un descuento posterior a eso. Siguiente, por favor. El finanza bancaria. La finanza bancaria es un producto de contingencia por un medio del cual el banco garantiza el cumplimiento de las obligaciones que contrae el cliente frente a terceras personas, ya pueden ser los minoristas, en este caso los minoristas, los mayoristas, los consumistas y el cliente final. Siguiente, por favor. Se me ha olvidado mencionar el vale. Es un documento de crédito que se utiliza como promesa de pago, por el cual el deudor se compromete a pagar a su acreedor. Tiene como característica la fecha fija en el tiempo acordado, en cuando se fija la fecha fija a cierto plazo. Ese nomás. Muchas gracias.